ala delta, motor de pistón, envergadura aproximada de 2,5 metros, velocidad de crucero en el entorno de los 185 km/h y una carga explosiva que, según estimaciones abiertas, suele moverse en el rango de decenas de kilos, 20, 30, 40, a veces más, según variante. No es alta tecnología en el sentido clásico, al contrario, su fuerza está en lo industrial y en lo reproducible, en poder fabricarse con cadena de suministro amplia y componentes comerciales, y, como se ha visto en inspecciones de aparatos recuperados en otros teatros, con electrónica de procedencia internacional. Su coste exacto es opaco. Circulan cifras de $20,000, $30,000 como estimación común, pero centros de análisis advierten que el precio unitario real puede variar bastante según componentes, escala y si hablamos de coste de producción, de exportación o de ensamblaje local. Frente a esa silueta barata y multiplicable, en el horizonte del Golfo Pérsico, el Mar Rojo o el Gran Arco Marítimo de Oriente Medio, está el símbolo máximo de la potencia naval moderna, el USS Gerald R. Ford, CVN-78. Es un portaaviones nuclear de más de 100,000 toneladas de desplazamiento a plena carga y 1,106 pies, 337 metros de eslora, diseñado como base aérea móvil, con capacidad de sostener operaciones aéreas durante largos periodos, sin depender de permisos de sobrevuelo, de bases en tierra políticamente sensibles o de aeródromos vulnerables, y su coste de adquisición, en cifras presupuestarias, ha rondado los $13,316,5 millones. Aproximators, 13,3 mil millones. Su paradoja es precisamente esa, un activo que condensa décadas de inversión. Reactores nucleares, sensores, guerra electrónica, catapultas electromagnéticas, EMALS, sistemas de frenado, AAAG, una arquitectura logística para mover armamento y combustible, y una tripulación que en despliegue puede rondar las 5,000 personas contando ala aérea, convive con un entorno donde la amenaza barata no tiene que ganarle en calidad, solo en cantidad, persistencia y oportunidad. EMALS y AG no son detalles de folleto. Son parte de la apuesta por aumentar ritmo de salidas y eficiencia del ciclo armar, repostar, lanzar, recuperar. O sea, la métrica que convierte a un portaaviones en poder militar real, y no en un casco impresionante. La imagen dejó de ser abstracta el 12 de marzo de 2026. USA News informó de un incendio a bordo del Gerald R. Ford, con, al menos, 2 marineros heridos. Ese mismo día, el propio mando naval publicó un comunicado. El fuego se originó en los espacios principales de lavandería. No hubo daños en la planta propulsora, y el buque permanecía totalmente operacional, con heridos no graves y estables. Es un detalle crucial porque corta de raíz 2 narrativas fáciles. La de no pasa nada, todo es invulnerable, y la de cualquier incidente es necesariamente un impacto enemigo. La realidad operativa es más incómoda. Incluso sin acción hostil confirmada, un portaaviones es una fábrica flotante llena de combustible, electricidad, calor, fricción, munición y rutinas humanas bajo estrés. Y, si lo aterrizamos a hoy, 16 de mayo de 2026, el dato que cambia el encuadre es que el Gerald R. Ford acaba de regresar a Norfolk tras un despliegue de 11 meses, según AP, el más largo desde Vietnam, y ese regreso viene acompañado de un recordatorio. El incendio, no relacionado con combate, dejó a cientos sin zona de descanso y obligó a reparaciones prolongadas, mencionadas en la cobertura del retorno. O sea, la presión asimétrica no es solo me impacta un dron, sino cuánto desgaste operativo acumulo sosteniendo el teatro día tras día, antes de que el propio sistema empiece a pagar la factura. Ahora, la pregunta de fondo, ¿qué hace un grupo de ataque de portaaviones en un conflicto como este? Hace 3 cosas a la vez y las 3 importan. Primero, produce potencia aérea sostenida desde el mar. Ataques, superioridad aérea local, guerra electrónica, alerta temprana y escolta. Segundo, crea defensa aérea y antimisil en capas para sí mismo y a menudo para el ecosistema alrededor, otras fuerzas navales, rutas marítimas, infraestructura aliada. Tercero, y esto es tan material como lo anterior, comunica, su presencia es señal estratégica. La administración Trump, según Axios, decidió reforzar la región enviando el Ford como segundo portaaviones en medio de tensiones con Irán. En paralelo, US Navy fue trazando el movimiento de los grupos de portaaviones. Por ejemplo, el Ford, ya operando en el Mar Rojo a inicios de marzo, mientras el Abraham Lincoln operaba en el Mar Arábigo. En el marco de Operation Epic Fury, además, el propio material oficial del Departamento de Defensa, vía CENTCOM, describió desde marzo que se estaban empleando
portaaviones de propulsión nuclear, junto con submarinos, destructores, sistemas antidrón y defensas antimisil, Patriot, THAAD, y que entre los tipos de objetivos figuraban capacidades de fabricación de drones, emplazamientos de misiles balísticos y sitios de misiles antibuque. Eso te dice por qué un portaaviones está ahí. No es un extra, es uno de los brazos principales de una campaña que combina mar y aire para degradar la capacidad militar iraní, y especialmente su capacidad de atacar a distancia. Entonces, ¿por qué analistas navales se toman en serio que drones baratos presionen a ese paquete tecnológico? Porque el problema no es un dron, es la aritmética de la saturación. Una defensa naval moderna es excelente, hasta que empieza a gestionar demasiados objetos en demasiadas direcciones y en demasiado poco tiempo. No hablamos solo de interceptar, sino de detectar, clasificar, priorizar, asignar el arma correcta, evitar fratricidio, gestionar reglas de enfrentamiento y reservar munición para el siguiente minuto, porque el siguiente minuto siempre llega. Los propios informes técnicos del programa Ford han señalado, en otro contexto, cómo errores de traqueo o ruido en el sistema pueden llevar a gastar más ESSM o RAM de lo necesario. Esa frase, en una guerra de saturación, es dinamita presupuestaria y táctica. Aquí entra el intercambio de costes. Un interceptor como el RIM 162 ESSM ha tenido costes unitarios reportados en torno a 2 millones de dólares, según año fiscal y lote. No es una cifra fija. Disparar misiles caros a objetivos baratos puede ser la decisión correcta en segundos, porque lo caro es el buque, la tripulación y la misión. Pero es una mala ecuación si te obligan a repetirla sin parar, y además a mantener inventarios finitos. La última línea, el Phalanx CWS, es brutal a corta distancia, 20 mm, cadencia del orden de 4.500 disparos por minuto, pero precisamente por ser última línea no puede convertirse en plan A. Tiene alcance limitado, ventanas de tiro cortas y munición finita, y además hay que evitar que el combate se reduzca a ver si el último escudo aguanta. Y no es solo el portaaviones. El grupo lo rodean escoltas con celdas de lanzamiento vertical, BLS, que también son finitas. Un destructor Arleigh Burke moderno se mueve típicamente alrededor de 96 celdas MK-41. Esas celdas no son 96 interceptores gratis. Compiten entre defensa aérea, defensa antimisil, guerra antisubmarina y ataque a tierra, y no se recargan en horas en mitad del mar bajo amenaza. Cuando se habla de saturación, se habla de llevar a una fuerza a decisiones de asignación. Gasto aquí, reservo para lo que viene, tengo que reposicionarme. Por eso, cuando ciertos análisis, por ejemplo en prensa regional, describen escenarios de enjambres de cientos o incluso 1000 drones como pesadilla teórica, el punto no es que siempre se lance esa cifra exacta, ni que sea fácil coordinarla, ni que cada dron vaya a atravesar defensas. El punto es que en un sistema donde la defensa tiene fricción, tiempo, munición, fatiga de sensores y humanos y errores inevitables, basta con empujar el volumen hacia arriba para forzar la degradación. Más gasto, más estrés, más probabilidad de que uno se cuele o de que se produzcan incidentes, y más presión para mover el activo fuera de ciertas zonas o limitar operaciones aéreas. Ese es el núcleo del problema asimétrico. El atacante compra oportunidades. El defensor paga certezas. Irán, además, no juega solo con drones aéreos. Antes y durante la escalada, la región vio un mosaico de amenazas marítimas, minas, hostigamiento a mercantes y el empleo, o la amenaza creíble, de embarcaciones no tripuladas cargadas de explosivos. ABC Australia documentó ataques con drone boats contra petroleros en el área del estrecho de Hormuz, explicando por qué estas plataformas, pequeñas, discretas, con perfil civil posible, complican enormemente la defensa y elevan el coste de asegurar rutas. NPR, en paralelo, recogió el impacto económico, desvíos, primas de seguro al alza y la ansiedad del mercado energético, cuando el choke point mundial se vuelve un tablero de guerra asimétrica. Y está el otro gran elefante en la sala, misiles antibuque, incluidos los balísticos antibuque. El Khalij-e-Fars, descrito como variante basada en la familia Fateh C-110, suele citarse con alcance aproximado de 300 kilómetros y con buscador, guía terminal, frecuentemente descrita como electro-óptica infrarroja, para corregir en fase final contra un blanco naval en movimiento. El debate serio aquí casi nunca es: ¿puede Irán hundir un superportaaviones con una sola arma? ¿Puede conseguir un impacto o una secuencia de daños que degrade operaciones de cubierta, catapultas, ascensores, almacenamiento o el ciclo de salidas? En doctrina práctica,
Degradación sin destrucción puede ser estratégicamente suficiente. Un portaaviones que flota pero no puede generar su ala aérea al ritmo necesario es un portaaviones que pierde la razón de estar ahí. Ahora bien, conviene actualizar también un punto que muchos análisis pasan por alto cuando se obsesionan con el dron barato. La primera batalla de un actor estatal contra un grupo de portaaviones no es disparar, es encontrar, localizar, seguir, mantener traqueo, sostener la cadena de targeting y sobrevivir a la supresión, ISREW, ataques a sensores, destrucción de nodos costeros. Por eso, cuando existía el temor a plataformas específicas de lanzamiento o proyección de drones en el mar, como el buque iraní convertido en portadrones, Shahid Bagheri, del que se ha reportado capacidad para operar y desplegar decenas de UAPs, con cifras alrededor de 60, el hecho noticioso de que EEU anunciara ataques contra esa plataforma al inicio de la campaña es coherente con la lógica militar: cortar masa y persistencia antes de que se conviertan en saturación real sobre el mar. Y volvemos al Gerald R. Ford y al incendio del 12 de marzo, porque ahí se ve la frontera entre lo técnico y lo humano. La Marina explicó el origen, la bandería confirmó la operatividad y no atribuyó causa hostil. Poesney siguió la historia y describió el esfuerzo de mantenimiento posterior. En paralelo, la cobertura del regreso del buque deja claro lo que significa la palabra presión para una tripulación. Despliegues extendidos, ritmo alto, incidentes que no son glamour de combate, pero te rompen la vida a bordo, y la necesidad de sostener operaciones mientras el mundo, aliados y adversarios, mira. En ese sentido, el portaaviones es tanto una plataforma como un mensaje. Mantenerlo visible en el teatro comunica compromiso. Retirarlo demasiado lejos comunica vulnerabilidad o duda. Pero mantenerlo cerca de un litoral hostil y de un estrecho donde proliferan minas, drones aéreos, drones de superficie y misiles antibuque obliga a una tensión constante entre valor político y riesgo operacional. Y esa es la forma más pura de victoria táctica asimétrica. No necesitas hundir el portaaviones. Te basta con obligarlo a comportarse como si pudiera ser dañado. Te basta con obligar a su grupo a gastar, a rotar, a cambiar planes, a priorizar defensa sobre ofensiva durante ventanas críticas. De hecho, antes incluso del estallido mayor, ya había señales concretas de ese patrón. El 3 de febrero de 2026, EEU informó del derribo de un dron iraní que se aproximó agresivamente a un portaaviones, el USS Abraham Lincoln, en el mar Arábigo, abatido por un F-35C. Ese episodio encapsula la lógica del desgaste. No es el gran golpe, es el goteo de contactos, aproximaciones, derribos, alertas, turnos, munición y la posibilidad permanente de un error de cálculo. Y si lo encuadramos con el cierre político de hoy, Operation Epic Fury fue presentada oficialmente con métricas de campaña, targets strikeados, vuelos de combate, buques dañados o destruidos, en actualizaciones de marzo y abril, y en mayo, la conversación pública en EEU se desplazó hacia dos cosas a la vez: el alto, el fuego, pausas, y al mismo tiempo el debate sobre inventarios y desgaste de municiones y capacidades tras semanas de intensidad. El propio debate mediático en EEU en mayo refleja esa dualidad. Se puede terminar una operación en papeles y aún así seguir atrapado en el problema estratégico que la originó. Así que, cuando imaginas ese dron de decenas de miles de dólares volando hacia el superportaaviones de 13,3 mil millones, lo importante no es el morbo del choque, sino lo que obliga a calcular. ¿Cuántos sensores tengo que dedicar? ¿Cuántos interceptores estoy dispuesto a gastar? ¿Cuánto tiempo puedo mantener un grupo de ataque en postura de alta alerta? ¿Cuántas salidas aéreas pierdo por tener que volar CAP defensivas? ¿Y cuánta libertad de maniobra estoy sacrificando para proteger el activo más caro y más simbólico del teatro? Esa es la aritmética real de la asimetría. Números grandes contra costes altos, persistencia contra inventarios, estrés contra rutina. Y eso